El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos, en primer término, preocupación por estas andanadas de cifras que nos siguen llegando continuamente sobre el crecimiento del antisemitismo en diversos lugares del mundo, ¿no? Revisemos rápidamente algunos de los datos muy recientes. Algunos son tendencias, otros son datos incidentales, pero que preanuncian tendencias mayores. En su conjunto llaman a alarma totalmente. Algunos de los datos recientes. En Polonia, el Banco Central de Polonia, el Banco Nacional, resolvió sacar una moneda y la imagen de la moneda es un líder antisemita furibundo que intervino en el exterminio de judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un proceso de revisión de la historia en Polonia hacia un nacionalismo extremista, en donde se borra la imagen del colaboracionismo claramente que hubo de una parte de la población polaca en los crímenes de guerra nazi. Recordemos que en Polonia es donde fueron asesinados 3 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, con epicentro en Auschwitz, ¿no? Y en Treblinka. Y hay un revisionismo histórico que trata de falsear las cifras y señalar al contrario el papel heroico que hubo desde ya héroes polacos, pero que toda la historia fue diferente, que no hubo intervención polaca mayor en el asesinato nazi, y algunos de estos supuestos héroes son exterminadores de judíos, como el que aparece en la moneda nueva que está por imprimir, que ya decidió imprimir el Banco Nacional de Polonia. Entonces esto ha sido denunciado en Polonia misma por instituciones de defensa de los derechos humanos y por la comunidad judía y por las instituciones de investigación del holocausto a nivel internacional. Son en diversos países la sucesión de acontecimientos de estas características. En Austria, el mayor festival artístico que se hace ha sido denunciado por la presencia de piezas y de programaciones del festival con contenido antisemita importante. Se realizó una encuesta por parte de instituciones de investigación de Suiza sobre la magnitud del antisemitismo en Suiza, y las cifras han crecido significativamente en Suiza, se han duplicado en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de Suiza, Polonia, Austria. En los Estados Unidos se suceden los acontecimientos de carácter antisemita en diferentes planos. Las cifras suizas son exactamente, hubo 2000, en el año 2021, hubo
En el año 2022 hubo el doble de atentados antisemitas y de amenazas antisemitas que las que hubo en el año 2021. Y esa sucesión sigue aumentando. En Wikipedia de Polonia se presentó un reclamo muy importante por la presencia de toda una presentación de carácter antisemita cuando se refiere al judaísmo polaco. O sea, el antisemitismo toma diversas formas, toma formas de atentados físicos y toma forma de atentados culturales, para llamarlo de un modo. En Australia, el mayor evento literario incluyó expresiones antisemitas significativas, o sea, surge de diversos lugares. Un país que ya hemos mencionado con preocupación importante en esta materia es Holanda, donde se ha descubierto que una gran parte de la población joven no tiene ninguna conciencia en el país donde está la casa de Ana Frank, donde una cantidad importante, una parte bien importante de la población judía fue enviada a los campos de muerte. No hay conciencia de lo que sucedió no muchos años atrás y que los maestros se sienten, según una encuesta reciente, se sienten sin los instrumentos necesarios para poder combatir el problema en las aulas, para poder enfrentarlo educativamente. Hay intentos serios en Holanda por parte de introducir en las escuelas enseñanza seria sobre el holocausto para cambiar esta situación, pero va a llevar su tiempo, ¿no? En Estados Unidos, hace pocos días atrás, la comunidad judía recibió una alarma oficial de que iba a haber un día del odio. El día del odio fue proclamado por grupos supremacistas blancos, son los grupos de discriminación extremos, que tienen los white supremacists, como se los llama, varios de los asesinatos masivos en escuelas han sido perpetrados por seguidores de esta ideología, tienen una presencia bien importante en las redes sociales, y algunos de estos grupos declararon que el día que se rememora el holocausto iba a ser el día del odio en los Estados Unidos, amenazando con acciones. Se tomaron máximas precauciones por parte de la comunidad judía y no hubo incidentes, pero digamos, el estrés que se vivió fue importante en la comunidad y en las instituciones. Se producen incidentes antisemitas físicos. En Crown Heights nuevamente dos personas judías fueron baleadas. Han sucedido en diversas oportunidades la presencia del odio antisemita en esta zona densamente poblada por población judía. Está en Perú un periodista muy destacado, Gustavo Gorriti, fue amenazado por judío, dijo que no iba a dejar de lado, ni iba a ocultar su condición judía. Es un luchador por los derechos humanos, por la democracia y por las libertades públicas, y uno de los periodistas más destacados. Grupos de ultraderecha,
lo amenazaron e hicieron valer su identidad judía como un instrumento para intimidarlo, ¿no? Se ha denunciado a Ticketmaster. ¿Qué tiene que ver Ticketmaster con estas cosas? Bueno, que en el dossier de posibilidades que ofrece Ticketmaster estaban las conferencias y las presentaciones de Luis Farrakhan. Farrakhan es uno de los antisemitas más destacados en Estados Unidos, con una trayectoria antisemita y de discursos contra los judíos furibunda, y entonces su protesta muy fuerte contra Ticketmaster por ponerlo a disposición, digamos, poner a disposición el odio que destila a través de su red de ofertas de actividades, lo retiró, ¿no? Se dio a la presión pública y lo retiró. En Israel se retiraron 700.000 participantes en TikTok. TikTok es hoy uno de los medios sociales de mayor difusión, y en diversos países hay penetración muy fuerte de llamados al odio antijudío a través de TikTok. En este caso se hizo una limpieza y se retiraron, pero en muchos otros países siguen los llamados antisemitas sin intervención mayor, sin una preocupación por esa red, en esa red de filtrar especialmente. Hay mucha actividad antisemita vinculada con Irán. Un clérigo iraní en una ciudad importante dio un discurso público filmado por la televisión diciendo que de dónde sacaron esto de que perecieron 6 millones de judíos en el Holocausto, si en Polonia en total había una población de judíos, dijo, de 50 o 60. Entonces, ¿cómo pudieron haber muerto 6 millones de judíos? Que era una patraña, ¿no? Estamos hablando de un clérigo en televisión diseminando ese mensaje de negación del Holocausto al conjunto de la población. Ha sido frecuente que el presidente de Irán haga referencias negatorias del Holocausto, y uno de sus presidentes, Ahmadinejad, lo hacía en todo acto público en que aprecia, era absolutamente frecuente. En Florida hay una organización que se llama En defensa de los Goyim, en defensa de los no judíos, de los gentiles, que hizo una volanteada con de contenidos antisemitas profundos, y esa misma organización funciona también en otros estados de Estados Unidos. Lo que suceda vinculado con Irán es especialmente riesgoso, porque según las últimas verificaciones de las Naciones Unidas, desgraciadamente Irán está cada vez más cerca de la bomba atómica, ¿no? Los últimos inspecciones o observaciones, lo que Irán les permite en definitiva a los inspectores de Naciones Unidas hacer, indican que el enriquecimiento de uranio y los desarrollos técnicos la han puesto cada vez más cerca de la bomba atómica.
eh, y con un liderazgo que niega el holocausto y que amenaza permanentemente al Estado de Israel. La situación es difícil. Continúa la presentación de algunos. Estoy mezclando diversas informaciones para dar un panorama justamente de la gravedad de la situación en su conjunto, de diversas figuras musicales que están llevando a cabo acción antisemita permanente. Una de ellas es Roger Watts, un cantante muy importante de la música rock, que se caracteriza por presentaciones antisemitas y por la vigorosa presión de las instituciones defensoras de los derechos humanos y de las instituciones judías, el tan activo Anti-Defamation League, la Liga Antidifamatoria de gran historia, una organización judía ejemplar junto con el American Jewish Committee en Estados Unidos, tratando de prevenir estas intervenciones. Apareció un profesor pro-nazi en la Universidad de California, con claras incitaciones a la revisión de la historia, sin argumentaciones posibles frente a cada vez que se sabe más sobre el holocausto, el horror crece respecto al holocausto. Y les quería comentar especialmente un reportaje que se le hizo hace muy pocos días a Steven Spielberg. Steven Spielberg, el célebre director de cine, la persona que ha obtenido más premios virtualmente en la historia de los Óscares como director de cine. En este mismo momento, el nuevo Óscar que se está por otorgar tiene como uno de los candidatos a una excepcional película de Spielberg, La familia Fabelman, en donde se basa en su propia biografía y denuncia cómo fue objeto de bullying antisemitas en el colegio secundario, con golpes y con intimidaciones de todo tipo. Spielberg fue objeto de un reportaje por parte de Colbert, que es uno de los periodistas más famosos de la televisión de Estados Unidos, muy aplaudido por la opinión pública. Y Colbert, entre otras cosas, le preguntó especialmente sobre qué pensaba sobre el antisemitismo, ¿no? El que fue objeto de antisemitismo, Spielberg, y que además es un creador de piezas excepcionalmente útiles en la lucha contra el antisemitismo, como La lista de Schindler, ¿no? La película premiada con los máximos premios, con el Oscar y con múltiples premios, que relata la historia real de cómo un no judío salvó a través de su empresa en la época nazi, de dominación nazi, a más de 1000 judíos, haciéndolos trabajar en sus fábricas y defendiéndolos de todas las formas posibles. Spielberg dice en el reportaje que el incremento del antisemitismo es muy sorpresivo, que desde los años 30 nunca hubo un antisemitismo tan abierto en los Estados Unidos, tan, digamos, de las formas después del nazismo existió siempre, pero fueron mucho más ocultas, digamos, mientras que ahora se ha convertido en algo que se exhibe, que se muestra con toda crudeza.
En toda mi vida, dice Spielberg, no lo he visto tan desafiante en los Estados Unidos. Se ha creado un nuevo club, dice Spielberg, que es el club del odio y del antisemitismo. Es muy importante por ser un líder tan significativo, intelectual en los Estados Unidos y por lo que dice en base a su propia experiencia de vida, ¿no? Spielberg tiene más de 70 años, pero Spielberg termina el reportaje diciendo que a pesar de todo es optimista, porque cree totalmente en el mensaje de Ana Frank. Spielberg cita a Ana Frank y dice que Ana Frank escribe en su famoso cuaderno, escrito en medio en el cuarto, en el altillo en donde estaban escondidos durante varios años, ella y su familia, donde finalmente fueron entregados y esta niña maravillosa pereció, fue asesinada en Auschwitz a los 15 años de edad. Dice Ana Frank que en medio de todo eso escribió, Spielberg la cita textualmente, a pesar de todo, todavía creo que la gente es realmente buena en su corazón. Spielberg cree que Ana Frank tiene razón y no solamente cree que tiene razón, sino que ha creado la Fundación Shoah, que recogió en forma voluntaria, financiada totalmente por él, los testimonios de más de 60.000 sobrevivientes del nazismo y de los campos de concentración, para entregarlos al mundo, compartir, dar instrumentos al sistema escolar en todo el mundo, a la educación. Ahora esa fundación trabaja con los medios técnicos más avanzados de la revolución tecnológica. Entonces hay robots que encarnan a sobrevivientes del holocausto que tienen una sola memoria que fue acumulando durante su vida esa persona, desaparecida. Bueno, toda una batería de instrumentos tecnológicos que son utilísimos para la educación. Sin embargo, la casa Ana Frank dice en una encuesta reciente que hizo exclusivamente entre maestros en Holanda, el 42% de los maestros son confrontados por el antisemitismo, fueron confrontados por el antisemitismo en el aula, por ignorancia, fundamentalmente en el año 2022. Nada menos que 42% de los maestros. Hay motivos para el susto de Spielberg, para su llamada de alarma cuando dice que nunca vio tanto antisemitismo desafiante, provocador, diríamos, y no se trata solo de los Estados Unidos. Evidentemente, hay un renacer del antisemitismo y del neonazismo, y es imprescindible hacer eco a los llamados de alarma y sumar, como lo está haciendo ejemplarmente la Argentina, la DAIA, la AMIA, las instituciones centrales de la comunidad, y sumar la denuncia activa e inmediata a cada intento de antisemitismo. Eso significa antisemitismo en sus formas abiertas y en sus formas disfrazadas a través de estas
persecuciones que se están haciendo a los judíos del mundo, en los espacios sociales, acusándolos con cifras totalmente inventadas de crímenes absolutamente imaginarios, como el manejo de las finanzas mundiales y el manejo y la provocación de la misma pandemia. Estimados amigos, tenemos toda la esperanza, igual que Spielberg, pero hay que pelear mucho más activamente todavía en el frente de la denuncia, de la educación de las nuevas generaciones, en las escuelas del mundo entero, como una serie de escuelas en la Argentina, en el Uruguay, en el caso de América Latina, que enseñan directamente holocausto y efectos del holocausto. En esa dirección, luchar activamente contra el antisemitismo. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.